La literatura, a lo largo de los años, ha sido una herramienta esencial para mantener viva una cultura determinada a través de diversas manifestaciones literarias y artísticas. Entre las más antiguas están la cultura china, egipcia, mesopotámica, incaica, hebrea, griega, entre otras. Sin embargo, ¿qué es la literatura? De acuerdo con un análisis etimológico, proviene del latín literae, que significa letra o escritura. También se define la literatura como el uso del lenguaje de manera estética. Por otro lado, es el arte cuyo medio de expresión es la lengua. Y finalmente, definimos a la literatura como el conjunto de libros que tienen un tema específico de una época o género particular. Para el estudio de la literatura, existen tres distintas disciplinas literarias: la teoría literaria, la crítica literaria y la historia de la literatura. La teoría literaria son los estudios que se realizan a partir de la obra escrita. Entre los más resaltantes están el contexto social, político e histórico en el que se sitúa la obra, los antecedentes psicológicos y sociales del autor, y finalmente las influencias de diversas obras y corrientes literarias. Por su parte, la crítica literaria se encarga del análisis valorativo de las obras de literatura, ya sean novelas, cuentos, poemas, etc., tomando como referencia los estudios de la teoría literaria. La historia de la literatura refleja y nos muestran los hechos que han acontecido en el mundo a través de diferentes épocas, la forma escrita de relatar y expresar de una nación, género, época o lengua. La literatura presenta formas y medios de expresión. Dentro de las formas de expresión existen dos tipos. Está la oral y la escrita. La oral se refiere a aquella expresión transmitida de generación en generación, y esta muchas veces sufre ciertas variaciones. Por ejemplo, poemas, cantos, leyendas. En el caso de la forma escrita, permite un trabajo más cuidadoso y sofisticado del texto, presenta una trascendencia más fidedigna de la expresión literaria. Por ejemplo, novelas, obras teatrales, cuentos. Dentro de los medios de expresión tenemos a la prosa literaria y al verso. La prosa literaria recurre a un lenguaje literario connotativo y emplea recursos literarios. Por ejemplo, la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Por su parte, en el verso se encuentran enunciados o conjuntos de palabras que forman una unidad en un poema. Este a su vez está sujeto a un ritmo y medidas determinadas. Por ejemplo, el poema 4 de Gustavo Adolfo Bécquer. La literatura ha trascendido a través de los siglos gracias al texto literario. Este se define como aquellos textos que centran su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje. Dentro de las características que el texto literario posee están que es estética, ya que utiliza recursos lingüísticos y estilísticos para embellecer a los textos. Es estructural porque existe una estructura interna en cada texto. Es ficcional porque la imaginación del autor crea un universo alterno con los personajes muchas veces fantásticos. Es coherente porque mantiene el aspecto semántico en su técnica y composición, es decir, el autor es consciente del sentido del texto. Es plurisignificativa, ya que constituye diversos niveles de expresión e interpretación que el autor otorga al lector. La finalidad que tiene el texto literario es de transmitir ideas, sentimientos del autor al lector para el disfrute, emoción, enseñanza o reflexión. Los géneros literarios. Los géneros literarios
son grupos o categorías que clasifican a las obras literarias. Aristóteles, en el siglo IV a.C., plantea en su obra La Poética el término de géneros literarios, de los cuales va a hacer una clasificación triple. En primer lugar está el género lírico. En el género lírico predomina el mundo subjetivo o interno del escritor. En el género épico narrativo comprende los relatos de acontecimientos reales o ficticios en tiempo o lugar determinado. En el caso del género dramático, comprende a aquellas obras creadas con el fin de ser representadas utilizando el diálogo y la acción. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Gracias y nos vemos en un próximo video.